Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Muchas personas han escuchado el mensaje del Evangelio, que nos revela que Yeshua murió por nuestros pecados, pero parece que muchos no logran comprender aún que aceptar a Yeshua como nuestro Salvador no es suficiente, sino que esto es el primer paso. Porque si lo aceptas, pero sigues practicando el pecado, el sacrificio de Yeshua no te librará de la condenación. Y en esta presentación vamos a ver otro paso que necesitamos dar que está relacionado con el reconocimiento de nuestros pecados y que conecta con una fiesta ordenada por Yahweh, que tiene un simbolismo profético aún sin cumplir. Shabbat Shalom y bienvenidos a este nuevo estudio de la Parashá semanal. En este Shabbat tenemos una Parashá bastante importante que tiene que ver con una de las fiestas que Yahweh ordenó. En realidad, la palabra fiesta en este caso es traducida de la palabra Moed, que sería mejor traducirla como cita. Es decir, son tiempos que Yahweh estableció para celebrar algunos de los mandamientos dados por él para estos tiempos específicos. Y la cita o Moed, que es mencionada en esta parashá, es una conocida como Yom Kippur, traducida de varias formas. Por ejemplo, el día de la expiación o el día del ayuno, entre otros. La parashá que vamos a analizar la encontramos en el libro de Vayikra, del capítulo 16 al capítulo 18, y es conocida como Parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte, lo que es una frase que nos sirve para meditar justamente en lo que ocasiona la muerte. El nombre de Aharei Mot es dado justamente por el primer verso de esta porción, que nos dice lo siguiente: Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Al leer este verso, considero importante recordar a qué historia está haciendo referencia, porque es bastante relevante para entender lo exigente que es Yahweh con relación a la obediencia y a la santidad. Hace 2 semanas vimos la Parashá Shemini, donde vimos lo sucedido con Nadab y Abiú, que presentaron a Yahweh incienso con un fuego que él no pidió, ocasionándoles la muerte por la soberbia de la desobediencia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Creo que este pasaje es difícil de asimilar para muchos, a causa de que no están entendiendo en qué consiste verdaderamente la gracia. Y algo en lo que insisto a menudo es que la salvación por gracia que nos ofrece Yeshua, el Mesías, también fue dada al pueblo en la antigüedad, antes de que Yeshua viniese a dar su vida por nosotros. Algunos creen que la muerte y resurrección del Mesías solo redime a los que vivieron después de su sacrificio, pero la propia Escritura nos revela que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, lo que no nos exime de obedecer la ley, aun cuando no consigamos cumplirla perfectamente. Por otra parte, parece que muchos se enorgullecen de ser pecadores, porque las Escrituras nos dicen que debemos reconocer nuestros pecados. Sin embargo, debemos reconocer y arrepentirnos, y para nada hacer alarde de ellos. El libro de Apocalipsis nos revela que Yeshua es representado por un cordero. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos que este Cordero representa a Yeshua, porque Yeshua fue inmolado y es digno de todo lo mencionado anteriormente. Pero hay algo interesante que muchos no logran ver y vamos a explicar a continuación. Yeshua representa el Cordero de Pesaj, que libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vino al mundo antes que nada para darnos libertad con relación al pecado. Por esto Yeshua es también conocido como el Cordero de Elohim. Y todo esto nos revela que Yeshua cumplió proféticamente la fiesta de Pesaj. Sin embargo, cuando ponemos atención a las demás fiestas o citas ordenadas por Yahweh, podemos ver que faltan que se cumplan proféticamente 3 de ellas. Y entre estas 3 tenemos el día de Yom Kippur, que mencioné anteriormente. Para entender qué representa esta conmemoración, empecemos por entender el significado de su nombre. La palabra Yom significa día, lo que es una referencia a que esta cita es un único día del año. Y la palabra Kippur significa expiación. Y la raíz de la palabra Kippur es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar, corregir y reconciliar, entre otras. Al inicio de esta presentación citamos un pasaje perteneciente a esta parashá, encontrado en Vayikra 16, del 29 al 31, donde Yahweh ordena como estatuto perpetuo afligir nuestras almas en el día 10 del séptimo mes. Y este mismo mandato lo encontramos con un poco más de información en Vayikra 23. A los 10 días de este mes séptimo será Yom HaKippurín, o Día de las Expiaciones. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es Yom Kippurín, o Día de Expiaciones, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Como hemos podido ver por segunda vez, esta cita tiene lugar en el séptimo mes del año bíblico, que no se corresponde con el calendario romano, y tampoco con los calendarios rabínicos, que muchos guardan. Por lo que si quieres conocer cuándo comienza el año según las Escrituras, puedes ver nuestro estudio llamado Estableciendo la cabeza del año. Como estaba diciendo, esta cita tiene lugar en el séptimo mes, al igual que Yom Teruah, comúnmente llamado como el Día de las Trompetas, y Sukkot, también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos o la Fiesta de las Cabañas. Y justamente estas 3 fiestas son las que tienen un cumplimiento profético aún por cumplirse: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Pero en esta presentación solo nos centraremos en Yom Kippur, porque es la que tiene relación con el texto de esta porción. Pero antes de continuar, es importante entender que las fiestas ordenadas por Yahweh simbolizan en su conjunto las etapas de un compromiso de matrimonio, según las costumbres hebreas de la antigüedad. Y es que, a diferencia de las bodas actuales de la cultura occidental, el compromiso de boda en tiempos bíblicos tenía una serie de etapas bien definidas que sirven como símbolo de las bodas del Cordero, mencionadas en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los apartados. En este pasaje debemos tener en cuenta que Yeshua es el Cordero y que la esposa es el pueblo redimido. Por eso debemos recordar que Yeshua mencionó una parábola de 10 vírgenes, donde había 5 sabias y 5 insensatas. Y debemos analizar a qué grupo pertenecemos. Y para tener una idea más clara de lo que representan las fiestas que simbolizan las etapas para las bodas del Cordero, puedes ver en nuestra web el estudio llamado Matrimonio Hebreo Antiguo.
Antes de analizar con más detalle la analogía de una boda hebrea antigua con la relación que tiene con el día de Yom Kippur, miremos cómo ordenó Yahweh guardar este día. El pasaje indica como primer mandamiento que ningún sacerdote debía entrar a cualquier momento en el lugar donde se encontraba el arca del pacto, recordando que justamente Nadab y Abiú murieron por profanar el tabernáculo. También se ordena que el sumo sacerdote, en el día que entrara al lugar del propiciatorio, debería llevar un becerro y un carnero, el primero para expiación y el segundo para holocausto. Y debería hacerlo vestido con la túnica, los calzoncillos, el cinto y la mitra, todo de lino, vestimenta simple de cualquier sacerdote, sin llevar los accesorios respectivos del sumo sacerdote. Podemos entender que esto era por causa del orgullo, para que el sumo sacerdote entendiera que delante de Yahweh el rol no importa. El rol solo es importante para el buen desarrollo de su obra. Luego, el sumo sacerdote debería tomar 2 machos cabríos y presentarlos delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo. Y luego, en el verso 16, nos dice lo siguiente: y echará suertes a Aarón, el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Llegados a este punto, por lo general surgen algunas dudas, como ¿quién es Azazel? ¿O qué representa? ¿Y qué representa el macho cabrío? ¿Y por qué no era sacrificado como todo animal que es ofrecido a Yahweh? Sobre esto hay diferentes opiniones, siendo algunas totalmente opuestas a otras, y las escrituras no nos dan respuestas claras con relación a estas preguntas, por lo que podemos hacer algunas conjeturas, pero creo que no podemos asegurar lo que representan. Para intentar entender un poco mejor todo lo relacionado con este macho cabrío, miremos lo que nos dice en el verso 21 y 22. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En este punto podemos pensar que este animal también podría representar al Mesías, ya que carga con los pecados del pueblo. Y por otro lado podemos recordar lo que nos dice Hebreos 9. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esto es complicado definir lo que representa. También puede representar a aquellos pecados que debemos retirar de nuestras vidas, enviándolos lejos de nosotros, o representar a aquellos que no aceptan a Yeshua como su Redentor y tienen que cargar con sus propios pecados, viviendo en el desierto lejos de nuestro Elohim. En cualquier caso, más allá de lo que pueda representar a Azazel y el macho cabrío, la responsabilidad de realizar los rituales era principalmente de los sacerdotes, y la principal responsabilidad del pueblo en general es lo que leímos al inicio de esta presentación, y que vamos a repetir para recordarlo bien. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. He querido volver a leer esto para enfatizar que en este día Yahweh ordena a su pueblo que deben afligirse. Y es que
A muchos les gusta citar el pasaje que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos entender con esto que Yeshua nos está librando de un sufrimiento profundo que tendríamos si fuéramos condenados por la eternidad a causa de nuestros pecados. Pero esto no quiere decir que no sintamos pesar por nuestras faltas hacia Yahweh y hacia nuestro Mesías, y por el sufrimiento que le causamos. Por eso, el Padre estableció un día donde debemos meditar y recordar toda nuestra iniquidad, sin que esto sea un limitante para meditar en nuestras faltas el resto del año. Pero en especial, en este día, somos llamados a la aflicción consciente y profunda por el sufrimiento que hemos causado, en especial a nuestro Mesías. Valoremos también lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El reconocer que podemos vivir por la eternidad en comunión con Yeshua debe ser motivo de gozo, pero al mismo tiempo debemos reconocer que nosotros mismos fuimos los que le colgamos en la cruz. Y Yom Kippur es un día de reflexión y de aflicción para ponernos a cuenta con Yahweh y con el Mesías, como siendo vírgenes prudentes con suficiente aceite. Porque la fiesta de Yom Teruah representa la llegada del Mesías. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Y Yom Kippur representa el presentarse purificados delante del novio. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y recordando que Vallicrá 23:29 nos dice que toda persona que no se afligiere será cortada del pueblo, debemos entender que esto es simbolizado por las vírgenes insensatas, siendo que Yeshua explicó en la parábola que las vírgenes prudentes entraron a las bodas, mientras las insensatas tuvieron que ir a comprar aceite. Y en el verso 11 y 12 nos dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Teniendo en cuenta que la relación de Yeshua con su pueblo es semejante a un compromiso de boda, y que la idolatría se compara con el adulterio, y recordando que el macho cabrío debería ser expulsado del campamento, viene a mi mente el pasaje de 1 Corintios 5. En realidad no estoy seguro si es una buena comparación, pero considero que merece la pena meditar en ello, siendo que muchos confunden la gracia con el buenismo, donde muchos creen que debemos recibir con los brazos abiertos a cualquier pecador, aun estando en pecado. En este pasaje, Saúl explica que había conocimiento de que algunos hermanos estaban en fornicación y que lejos de avergonzarse se sentían orgullosos. Y Saúl les exhortaba a lamentarse, algo similar a afligirse. Y en el verso 4 y 5 nos dice lo siguiente: en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de Yeshua nuestro Mesías, tales personas sean entregados a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu de ellos sea salvo en el día del Mesías Yeshua. Este pasaje puede sonar fuerte para algunos, pero es muy importante que entendamos la importancia de la pureza, porque es muy fácil dejarse llevar por los deseos personales y el querer agradar a las personas. También es bueno tener en cuenta que el día de Yom Kippur habitualmente es guardado con ayuno. Y no es que esto sea un mandamiento específico, ni que sea el foco principal para este día, pero es recomendable porque es una forma clara de afligir nuestras almas. Hermanos,
necesitamos tener dominio propio. Y aunque el alimentarse es algo lícito, el ayuno puede ser muy beneficioso tanto físicamente como espiritualmente para todo aquel que no tenga impedimentos de salud. Recordemos lo que Yeshua dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y lo que dice Vayikra 16:31 para el día de Yom Kippur: día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas. Shabbat Shalom.